4. Teorías del aprendizaje sensoriomotor. Las teorías del aprendizaje sensoriomotor hacen hincapié en dos tipos de procesos. 1. Agrupamiento de la respuesta. Es una hipótesis valiosísima para comprender el aprendizaje instrumental. La idea es que la práctica transforma el control central mediante la combinación de los elementos de la respuesta individual en programas individuales que controlan grandes secuencias, agrupaciones, del comportamiento. Estos agrupamientos pueden transformarse en agrupamientos de un nivel superior por medio de la combinación de los mismos. En el caso de un instrumento, cada respuesta necesaria para tocar una frase se desencadena y controla individualmente. En el caso de un instrumentista experto, la secuencia de frases se activa como unidad. 2. Transferencia del control a niveles inferiores. Durante el desarrollo de un programa, el control se transfiere de los niveles superiores a los inferiores. Esta transferencia presenta dos ventajas. Una es que libera a los niveles superiores. El concepto es bien sencillo de entender. Un músico virtuoso puede concentrarse en la interpretación de una pieza musical, gracias a que no tiene que centrarse de manera consciente en los aspectos técnicos. La otra ventaja es que permite que los circuitos de los niveles inferiores puedan actuar de manera simultánea sin entorpecerse unos a otros. Otra idea fácil de entender en música. Se puede conseguir mayor velocidad, gracias a que los circuitos responsables para la interpretación de una frase se activan antes de que se haya completado la frase anterior. 5. Estudios con neuroimagen. Mucho de lo mencionado sobre los programas centrales fue estudiado con neuroimagen funcional por Jenkins en 1994. Gracias a dichos estudios se confirmaron 6 hallazgos que poco a poco se han ido describiendo. A modo de resumen son: 1. La corteza parietal posterior se activa más en nuevo aprendizaje, mayor atención por parte de los sujetos. 2. La corteza prefrontal dorsolateral no se activa en secuencias aprendidas pero sí durante la recién aprendida. 3. La corteza premotora contralateral está muy activa cuando la ejecución está guiada por estímulos sensoriales, mientras que la región motora suplementaria desempeña un papel más importante cuando la ejecución es independiente de estímulos sensoriales, es decir, en secuencias motoras ya practicadas. 4. Las cortezas primarias contralaterales y somatosensorial se activan en la misma medida durante las secuencias nuevas y las ya practicadas. 5. De la misma forma se activan los ganglios basales. 6. El cerebelo se activó tanto con la ejecución de secuencias nuevas, como con las ya practicadas, aunque se activó más con las secuencias recién aprendidas. 6. Algunos trastornos del sistema motor. El movimiento y su regulación es algo que en psicología clásica se ha pasado un poco por alto. Incluso para psicólogos tan influyentes como Skinner, la acción no tiene mucho interés. En neuropsicología es imposible desatender la organización y el control motor. Muchas son las patologías que afectan al sistema motor. Aquí se van a referenciar solo algunas que podrían tener relación con la actividad musical. 1. Distrofia muscular. Es un trastorno del músculo y en él está deteriorado el proceso de contracción muscular. 2. Miastenia grave. Su síntoma principal es la fatiga. Es un trastorno en la unión neuromuscular que genera disminución de vigor, hasta incapacidad. 3. Parálisis cerebral. Es un trastorno de la postura, tono muscular, y del movimiento, actividad muscular. A su vez los trastornos que manifiesta pueden ser cinéticos, exceso de movimientos, y asinéticos, movimiento insuficiente. Los trastornos cinéticos pueden ser varios. La atetosis alude a movimientos lentos e incontrolados. La corea manifiesta movimientos rápidos e incontrolables. La ataxia, cuyo problema es la coordinación de movimientos complejos debido a una insuficiente modulación cerebelosa. En los asinéticos hay demasiado tono, afección denominada espasticidad. La unilateral o hemiplegia afecta a un lado del cuerpo. La bilateral o diplegia afecta a ambos lados. Para mejorar la espasticidad se utiliza la toxina botulínica. El objetivo es evitar contracturas. Sus efectos persisten entre 3 y 8 meses y después desaparecen. 4. Síndrome de Tourette. Es una diskinesia, es decir, un movimiento deteriorado o defectuoso. Aparición de tics. Es un trastorno de hiperactividad de dopamina. Casi nunca se manifiesta en forma pura.
Casi siempre viene acompañado del trastorno de hiperactividad por déficit de atención y por el trastorno obsesivo-compulsivo, TOC. 5. Enfermedad de Parkinson. Es lo contrario al anterior. Agotamiento de dopamina. 6. Apraxia. Se pierde una capacidad que antes se tenía como consecuencia de una lesión o deterioro, relacionadas con el hemisferio izquierdo o de la sustancia blanca que interconecta los dos hemisferios. La dispraxia puede consistir en uno o más de entre varios deterioros específicos. Se deterioran habilidades táctiles sinestésicas cuando las funciones motoras son inadecuadas o torpes. 7. Torpeza motriz. Es lo que se podría denominar disfunción cerebral mínima. Representa el extremo menos grave de un continuo de discapacidad. Los niños con reflejos hipotónicos muestran un conjunto de patrones de acción más o menos lento. En general, sea el trastorno que sea, la característica resumen de la torpeza es lentitud para lograr la fluida integración necesaria en niveles de destreza elevados. Es beneficioso para su desarrollo la práctica de actividades que exigen la coordinación de los dos lados del cuerpo, permitiendo ese desarrollo, pero siempre sin la presión de la competencia. 8. Distonía focal. Es uno de los trastornos que más está afectando a los músicos profesionales. La arriba mencionada toxina botulínica al tratar la espasticidad se puede utilizar en ocasiones como tratamiento en músicos de viento, aunque su eficacia no está del todo demostrada. La distonía se refleja en contracciones sostenidas de músculos, es una disfunción del sistema nervioso central y puede estar asociada con temblor. En realidad, se ha generalizado el término debido a que uno de los tipos de distonía focal, la conocida como calambre del escritor, ha incluido dentro de la población de pacientes a músicos que efectúan movimientos con los dedos. Lo curioso de este tipo de disfunción es que desaparece cuando desaparece el estímulo, bien sea el instrumento de escribir o el instrumento de producir música. En los instrumentistas de viento se conoce con el nombre de orofacial bucal o síndrome de Meige. En esta distonía, los músculos de la parte inferior de la cara se contraen de forma irregular a la vez que se contraen los músculos del cuello. Frecuentemente se diagnostica una disfunción de la embocadura como distonía, aunque muchos afectados por este caos muscular no la padezcan. El temor a fallar, la anticipación del hecho natural de soplar da lugar a que apretemos los labios, cerremos la garganta y generemos una presión interna exagerada. Todo esto ya fue descrito por Arnold Jacob, y aunque aparentemente el fenómeno físico sea el de una distonía, en la práctica tiene más que ver como una mala higiene mental que con un problema neurológico. Todo esto se desarrollará en capítulos posteriores. El blefaroespasmo sí que es un tipo de distonía en la que los ojos se cierran fuertemente durante minutos o incluso horas. Estos 8 trastornos nos aportan información más que de sobra de dificultades que en un momento dado podríamos tener en una clase de instrumento. El que podamos reconocer y comprender por qué algo que habitualmente se consigue hay niños que no lo consiguen forma parte intrínseca de la enseñanza.